De la SER, Unai Sordo, Pepe Álvarez, secretarios generales de Comisiones Obreras y de UGT. Señor Sordo, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Egunon. Buenos días, señor Álvarez. Buenos días. Bueno, ustedes han escogido para las movilizaciones de este 1 de mayo el eslogan subir salarios, bajar los precios, repartir beneficios. Déjenme preguntarles de qué tiene que servir en concreto este 1 de mayo. Bueno, yo creo que es para dar una muestra de movilización en la calle que le mande un mensaje clarísimo a COE y a CEPIME. Es que si no se avienen a un acuerdo para subir los salarios y para que los trabajadores y las trabajadoras recuperen el poder adquisitivo que llevamos perdiendo en el último año y medio, el escenario de conflicto ligado a los convenios y a la negociación colectiva está garantizado y los sindicatos lo vamos a promover y por tanto hacer una apelación, un llamamiento a la responsabilidad de las organizaciones empresariales, porque no puede ser que este año 2023 los salarios vuelvan a perder poder adquisitivo. Ahora le pregunto por eso, pero por hacer una primera aproximación, señor Álvarez, ¿para usted? Bueno, este 1 de mayo efectivamente creo que no me acuerdo nunca de que haya habido un lema tan claro y tan específico, ¿no? España crece, se acumula riqueza y hay que repartirla, la vía es los convenios. Pero yo creo que también tiene que servir para que la vida pública española sea consciente de que aquellas cuestiones que se solventan, por ejemplo, la reforma laboral ha venido a solventar algunos de los gravísimos problemas de temporalidad que hay en nuestro país, o la reforma de las pensiones, que ha venido a revalorizar automáticamente las pensiones y a sacarlas de la vida política, o que ha generado una nueva dinámica de la seguridad social en nuestro país, que hasta el año 2050 tiene aseguradas las pensiones para los trabajadores y las trabajadoras, no pueden estar al albor político del momento que vivamos. Y por lo tanto también se trata de consolidar todas esas cuestiones que tan importantes, que tan trascendentes han sido para los trabajadores y las trabajadoras de nuestro país, ¿no? Señor Sordo, cuando usted dice conflicto, ¿conflicto qué es? Porque salario conflicto lo vienen diciendo desde hace meses y la situación es la que es. No ha habido ningún avance, ninguna novedad, ni ustedes han convocado que yo sepa una huelga general. ¿Conflicto qué es? Bueno, el conflicto es ir más allá de la negociación de cada uno de los convenios colectivos para ir organizando una movilización en torno a los convenios colectivos que estén bloqueados en la segunda parte del año. No una huelga general. Es una movilización general que tendrá que tomar forma de huelga en los convenios que seamos incapaces de desbloquear, pero que evidentemente tiene que estar ligada a la negociación colectiva. Claro que no estamos hablando de una huelga general, que no tendría sentido cuando lo que hemos hecho, por ejemplo, en las negociaciones tripartitas con el Gobierno, como bien se apuntaba, es proteger las rentas de 18 millones de personas a través de la revalorización de las pensiones, de la subida del salario mínimo interprofesional, del acuerdo en la función pública e incluso en la negociación colectiva, donde el sindicalismo está más organizado, donde el sindicalismo está más patente. Hay aproximadamente 2.700.000 trabajadores y trabajadoras cuyos convenios colectivos en el 2022 han recogido subidas salariales medias de en torno al 5%. Es decir, donde hay organización de los trabajadores, claro que se recuperan salarios, ¿no? Por tanto, estamos hablando de un escenario de movilización que, insisto, no es lo deseable. Lo deseable es llegar a un acuerdo que nos sirva para desbloquear los 1.300 convenios colectivos que tenemos por delante, eso sí, con incrementos salariales importantes. La negociación no está rota. No está rota, ha estado en stand-by, siempre hay conversaciones entre los sindicatos y las organizaciones empresariales, pero creo que es muy importante que esa negociación no se establezca como una tertulia, sino como una auténtica negociación. Y creo que en este momento es el momento de dar un golpe en la mesa en estas movilizaciones del 1 de mayo y lanzar un mensaje inequívoco a COE. O hay un acuerdo, y un acuerdo rápido, esto no se puede dejar para después del verano, o el conflicto está garantizado. Pongámonos manos a la obra, porque además creo que el momento que vive nuestro país, con la canalización de un montón de recursos públicos de los fondos europeos, que van a movilizar un montón de inversión privada también, transiciones energéticas, transiciones digitales, requieren precisamente de que nos pongamos a eso, a transformar nuestro modelo económico, a mejorar los empleos que se crean, a reducir la tasa de paro, y en ese escenario, claro que no es lo mejor un escenario de conflictividad, pero para eso hay que subir de una forma importante los salarios. Usted dice antes del verano, no sé si comparte los plazos, señor Álvarez, porque aquí efectivamente la otra pregunta es el plazo. Bueno, ¿y hasta cuándo? Es decir, ¿cuándo ustedes dirán, bueno, pues hasta aquí hemos llegado y a partir de ahora vamos a ese escenario de más conflictividad que nos describía el señor? Bueno, en realidad la COE
aunque no físicamente, se ha dado un portazo a las negociaciones. Cuando nosotros le hacemos una propuesta y no hay respuesta, cuando después vemos que la respuesta se va haciendo a través de los medios de comunicación, es lo mismo que dar que levantarse de la mesa, que dar un portazo. Y esa es la situación que tenemos. Yo creo, sinceramente, que en este mes de mayo esto tiene que estar resuelto. Porque nosotros no podemos tener abiertas las expectativas de que vamos a generar un acuerdo paraguas para todos los trabajadores y las trabajadoras que no tienen firmado el convenio colectivo, que son fundamentalmente aquellos colectivos de trabajadores y trabajadoras donde no hay organización sindical, fundamentalmente jóvenes, mujeres sin edie. Y por tanto, esta situación que llevamos 1 año y medio prácticamente con la COE, que sí, pero no, se tiene que acabar. Y si se acaba, la COE tiene que ser muy consciente, el país tiene que ser muy consciente de que hasta ahora hemos hecho movilizaciones muy importantes, mucho más de las que se han reflejado en los medios de comunicación, porque han sido movilizaciones muy centradas en los convenios colectivos, en los que no se han quemado coches, excepto en algunas, en los que la reivindicación ha sido una reivindicación de los trabajadores y de las trabajadoras afectadas. Pero ahora vamos a ir a otro tipo de movilizaciones que van a tener mucho más un carácter general. Claro, general no quiere decir huelga general, porque no vamos a convocarle huelga a las empresas donde hemos firmado un convenio colectivo, no vamos a convocar huelga en la Administración General del Estado, que hemos llegado a un acuerdo, o en muchas administraciones públicas. Quiere decir que aquellos sectores que tienen el convenio colectivo paralizado, algunos desde hace muchos años, estos días en la calle me encuentro con porteros de fincas urbanas de Madrid que están cobrando el salario mínimo porque llevan años y años con su convenio sin negociación. Los vamos a juntar y vamos a ir a movilizaciones que se visualicen en las calles. Y eso también se va a decir muy claramente, nosotros sabemos cómo empieza. Sabemos cómo convocamos y para qué convocamos a la gente. Otra cosa es cuáles son las dimensiones que vaya tomando, porque tenemos que ser conscientes que este es un país que hay mucha miseria, mucha penuria. Hay mucha gente que duerme en la calle y al día siguiente por la mañana se levanta y va a trabajar porque tiene un trabajo que no le da para poder tener una habitación para dormir. Hay mucha gente, y solo hace falta pasear por la calle, que ves que recoge por las noches, porque hay un grupo de voluntarios que recogen alimentos, y por las noches ves que están con el carrito de la compra para recoger esa comida. Yo lo he visto unas cuantas veces en la Plaza Ópera, y todo ese movimiento, tenemos que ser conscientes de que se puede canalizar, como ha ocurrido en Francia con las pensiones. La movilización francesa no es solo por las pensiones, tiene mucho de descontento social, y aunque en España es verdad que se han puesto en marcha muchas políticas sociales por parte del gobierno de España, no es menos cierto que aún quedan por cubrir muchas necesidades. Pero cuando usted me está diciendo, señor Álvarez, que esto se sabe cómo empieza pero no cómo acaba, ¿qué me está queriendo decir? ¿Que se compromete que aquí está en riesgo la paz social de este país? ¿Que España va a acabar siendo como Francia? No, no estoy diciendo que vaya a acabar siendo como Francia. Estoy diciendo que se compromete a la paz social sin ningún lugar a dudas. Y yo creo que la COE tiene que ser plenamente consciente, los empresarios de este país tienen que ser plenamente conscientes de que esto lleva mucho tiempo en marcha, que hay mucha gente que dice, bueno, pero los sindicatos no han hecho, nosotros hemos ido haciendo, hemos ido firmando convenios, pero ha llegado un momento que hay que darle una respuesta
que sea capaz de desbloquear esos 1.300, 1.400 convenios colectivos que quedan pendientes y que muchos de ellos son desde hace muchos años y que además son personas, son trabajadores y trabajadoras que hay poca fuerza por parte de los sindicatos para poder llevar adelante movilizaciones. Sobre el escenario al que vamos ahora, señor Sordo, el otro día escuchaba al presidente de CEPIME y vicepresidente de la COE, Gerardo Cuerva, que dijo, esta frase es textual, en 1978 se perdieron 128 millones de horas en huelgas, en el 98 1,5 millones. Cuidado con coger la senda equivocada. ¿Qué reflexión le merece este comentario? Que se aplique el consejo. Cuidado con coger la senda equivocada. Cuidado con pensar que porque algunos sectores de la economía, algunas empresas, hay menos organización sindical o porque los sindicatos hemos sido capaces de sacar, como digo, acuerdos que protegen a 17, 18 millones de personas, van a coger la senda equivocada del ventajismo, de seguir acumulando beneficios y, por otro lado, de bloquear la negociación colectiva y hacer que caigan los salarios reales. Y yo a los representantes de las pequeñas empresas en España les diría que tendrían que tener una posición de verdadera defensa del tejido de la pequeña empresa en España. Los sindicatos hemos dicho que queremos conocer cómo se están distribuyendo los beneficios entre las empresas, que queremos un indicador para saber exactamente qué es lo que está pasando con eso que nos dice el Banco de España o la Hacienda Pública que está pasando. Y es que se están multiplicando los beneficios porque la inflación se está manteniendo, sobre todo la subyacente, en unos niveles altos, porque las empresas están imputando los costes de la guerra a los precios al consumo para mejorar su margen de beneficios, pero nosotros sabemos que no todas las empresas acumulan los mismos beneficios, sino que las que tienen más poder de mercado son las que acumulan más, muchas veces a espaldas de los trabajadores y trabajadoras, a espalda de los consumidores, pero también a espalda de las pequeñas y las medianas empresas que no tienen capacidad real de fijar precios, sino que tienen que tragar con lo que haya. Lo de las lentejas, si quieres la comes y si no las dejas. Y a mí me gustaría que los defensores de la pyme y los defensores de las empresas de autónomos, que quitando las progresistas, tuvieran una posición mucho más beligerante para saber exactamente quién se está llevando el dinero en este momento. Y resulta verdaderamente lamentable que un representante, en este caso de las pequeñas y las medianas empresas, pretenda achacar a los sindicatos que no sabemos a dónde vamos o que cuidado dónde nos metemos, cuando son ellos los que tenían que estar velando por la paz social. Y en este momento velar por la paz social implica una subida de los salarios. Yo pocas veces voy a un 1 de mayo donde las posiciones, digamos, argumentales de los sindicatos sean más fuertes. Yo creo que nadie, salvo Mucafres, está negando la razón de lo que estamos planteando y de lo que estamos diciendo. Yo leo las líneas editoriales de periódicos o medios de comunicación de distinta tendencia ideológica y casi todo el mundo coincide en este análisis. Y además, las medidas que se han tomado y que hemos impulsado los sindicatos se han mostrado como más eficaces. La subida del salario mínimo interprofesional, la reforma laboral, la intervención del mercado a través de los ERTEs en vez de facilitar los despidos. Vamos con más fortaleza que nunca los planteamientos. Se está demostrando que teníamos razón en lo que veníamos planteando y creo que los sindicatos ahora mismo representamos mejor que nadie el interés general de este país. Por tanto, en efecto, Gerardo Cuerva tendría que evaluar en qué senda se mete si se sigue provocando esta estrategia de provocar un conflicto que, como bien se planteaba por parte de Pepe, se sabe por dónde se entra, pero no se sabe necesariamente por dónde se acaba. Por explicar un poco lo que está ocurriendo, señor Álvarez, ustedes han propuesto que la subida de los salarios sea del 5% para el año pasado, del 4,5% para este año y del 3,75% para el año que viene, aunque con el añadido de que las cláusulas de revisión tengan en cuenta tanto la inflación como los beneficios, ¿no?, de la empresa. ¿Qué dice la COE a este argumento? Pues que para eso hacen falta los datos de la Seguridad Social y de la Agencia Tributaria y que entonces ustedes de Rondón están intentando colar al gobierno en una cosa que siempre ha concernido a dos partes, que son los sindicatos y la patronal. ¿Qué hay de eso? Bueno, a mí me parece que ese es un argumento que no se sostiene de ninguna de las maneras. Es decir, no queremos colar al gobierno. La Agencia Tributaria no es el gobierno. La Seguridad Social no es el gobierno, son instituciones del Estado. ¿Quién, si no, puede aportar los datos fiables para poder, efectivamente, de manera objetiva,
determinar cuál es la situación que hay. Este intento de la COE de por esta vía dar un nuevo portazo porque resulta que hemos entrado en su casa, porque hemos comprado sus argumentos, no tiene ni pies ni cabeza. Antes hacía referencia al presidente de la CEPIME. Y el presidente de la CEPIME ha dicho otra cosa que a mí me parece tan grave o más que esta. Ha dicho, no, miren, que complementen la no subida de salarios a través de salarios sociales. Sí, ayudas sociales. De ayudas sociales. Pero, hombre, por favor, este señor que cada vez que, no que se sube, que se toca un impuesto en España, pone el grito en el cielo, ¿qué nos quiere decir? ¿Que de las fuentes van a manar euros? ¿De dónde se sacan los recursos para poder hacer esas políticas? Estos señores que no quieren intervencionismo, ¿qué quieren? ¿Que el Estado pague una parte de los salarios que tienen que pagar ellos, que pueden pagar ellos, porque en realidad las empresas están teniendo muchísimos beneficios? A mí me parece, sinceramente, que ha llegado el momento, además, de hacernos efectivamente un planteamiento real de cuáles son los problemas que tienen los autónomos, cuáles son los problemas que tienen las pequeñas y las medianas empresas en nuestro país. Y en realidad sus problemas es un sistema que no es transparente, que las grandes corporaciones se quedan los grandes contratos, que a partir de ahí hacen en cadena un proceso de subcontratación y los beneficios más importantes se quedan arriba y de ahí van quedándose los beneficios. Y finalmente, cuando se llega a tener que realizar la obra, falta dinero para realizar la obra y falta dinero para pagar a los trabajadores y a las trabajadoras. Pero claro, yo ya entiendo que eso es muy difícil defenderlo delante, en la misma mesa que están las grandes corporaciones, y que es más fácil mirar hacia abajo y apretar un poco más a los trabajadores y a las trabajadoras. Pues eso se ha acabado. Y yo lo quiero decir con toda honestidad en este 1 de mayo. Eso se ha acabado. Hay que entrar a repartir la riqueza que se está generando en nuestro país, porque suben los precios. Pero además porque es que se está generando la riqueza. Sí, en realidad no solo hay que mantener el poder adquisitivo, tenemos que mejorar el poder adquisitivo, porque es que el país tiene unos beneficios empresariales como hace muchísimos años no ha habido en la historia de nuestro país. Oigan, y se lo piden toda la COE. ¿Al gobierno qué le piden? Bueno, al gobierno le hemos dicho que tiene que facilitar esa información, y al gobierno le vamos a emplazar, ya lo hicimos en la presentación del 1 de mayo, y hoy lo haremos con toda seguridad al acabar la manifestación, a que tiene una palanca muy importante para promover la distribución de la renta y de la riqueza, y es la política fiscal. El gobierno ha puesto encima de la mesa una serie de medidas de protección social, yo creo que en algunos casos bien orientada, en algunos casos insuficiente y en algún otro caso con algún déficit, por ejemplo, el escaso resultado que ha dado la bajada del IVA, pero el gobierno puede hacer más. En España las empresas pagan por sus impuestos menos que lo que se le descuenta a un trabajador en porcentaje en su IRPF. Y hay muchos márgenes, por ejemplo, para incrementar el impuesto de sociedades, un tipo mínimo efectivo sobre beneficio contable del 20 o del 25%, que pudiera generar una recaudación que sirviera para proteger las rentas de las personas más vulnerables en este momento y que están teniendo enormes dificultades para llegar a fin de mes por el encarecimiento de la cesta de la compra o por el encarecimiento, por ejemplo, de las hipotecas. Es decir, o hay acuerdo salarial o el gobierno también tendría que actuar desde la fiscalidad. A los gobiernos, porque no solo es al gobierno, hay que empezar a hablar de los gobiernos, y yo creo que mejor que este 1 de mayo, que el 28 vamos a ir a votar, no hay otro momento. ¿Qué les pedimos? Al gobierno central tiene que actuar sobre algunas de las cuestiones que hoy son un gravísimo problema para los trabajadores y las trabajadoras de nuestro país. Por ejemplo, los accidentes laborales. Tenemos pendiente la constitución de una mesa que revise a fondo
la actual ley de prevención de riesgos laborales. Han aparecido nuevos riesgos laborales, sobre todo los psicosociales, que ni siquiera estaban en la cabeza en el momento en el que se hizo esta ley. Hoy una parte muy importante de los problemas de salud mental que tiene este país nacen en las empresas, nacen en los call centers, nacen en esta situación de estrés que han generado en buena parte las nuevas tecnologías. Pero hay que hablar de vivienda, porque es que a las organizaciones sindicales la vivienda no solo es un problema que tenemos que ver desde la perspectiva de las personas que no tienen donde dormir, sino también desde el punto de vista de del propio mercado de trabajo en nuestro país. Aquí se dice, oiga, es que hay zonas del país que necesitan personas para ir a trabajar y la gente no quiere trabajar. Pero vamos a ver, ¿alguien se cree que por un salario de 1.500, de 1.600 euros se va a ir a Mallorca, a Ibiza, a trabajar sin tener ninguna posibilidad de poder tener una solución habitacional? Y digo Baleares porque es la zona más tensionada del país, pero podríamos decir que ocurre lo mismo en el Levante. De eso se está hablando en las elecciones, en la campaña de elecciones. No se está hablando. Hablando de elecciones... Y podríamos continuar con muchas más cuestiones. Lo que ocurre es que es verdad que este año, el 1 de mayo, lo hemos centrado con los salarios, pero eso no quiere decir que los sindicatos hayamos renunciado a hablar del despido, de las causas de despido que están pendientes y que van a aparecer en la manifestación del 1 de mayo. Porque le van a pedir ya al gobierno que suba la indemnización por despido. No le vamos a pedir hoy al gobierno que suba la indemnización por despido. Vamos a pedirle hoy al gobierno que haga una cosa mucho más importante. Y a los partidos políticos, que nos digan si van a situar las causas de despido como una de las cuestiones fundamentales que hay que cambiar en nuestro país. Es más importante que sepamos por qué se puede despedir a una persona que el precio del despido. Vamos a pedir al gobierno que hay que cambiar la metodología para despedir a las personas de manera colectiva, que no puede ser que el empresario después de un mes de comedia, que ocurre muchas veces, pueda hacerlo libremente. Pero mantendrían en 20 días la indemnización. La mantendríamos en 20 días o la subiríamos a 25. Pero es que si colocamos los días, ese va a ser el elemento clave y fundamental. Y para nosotros, la gente sabe perfectamente que es más importante que esté tipificado por qué causas se puede despedir en una empresa que la cantidad del despido. ¿Quién decide que la cantidad del despido? Usted que hablaba de la campaña, señor Álvarez, le quiero preguntar también, señor Sordo, por este tuit que acaba de poner el dirigente del Partido Popular, Javier Maroto, que dice: la manifestación del 1 de mayo se convierte en un espacio de confort para que acudan los ministros de Sánchez. Los sindicatos piden más poder adquisitivo, pero invitan a su fiesta a quienes no han querido deflactar el IRPF o bajar el IVA de carne, pescado o conservas. Y acaba el tuit Javier Maroto diciendo: ¿hipocresía? Hipocresía sí, y a expuertas. De quien ha votado en contra de la subida del salario mínimo interprofesional, de quien ha votado en contra de la revalorización de las pensiones, de quien ha votado en contra de una reforma laboral que ha multiplicado por 5 la contratación indefinida. Hipocresía a paladas, pero claro, la del señor Maroto. Yo lo que quisiera saber es si el Partido Popular alguna vez se va a dignar en expresar qué opina de una reforma laboral que pactamos sindicatos y organizaciones empresariales. Van 6 ministros, señor Sordo, a la manifestación de hoy, o esto tenían previsto. ¿Ustedes están cómodos con que haya tanta presencia del gobierno en su manifestación, en la que no solo piden la COE, sino, como ustedes mismos acaban de exponer en esta mesa, también hay reivindicación para el gobierno? Es que estaría bueno que nosotros no estuviéramos cómodos con la presencia, no ya de los ministros o ministras, sino de los partidos políticos que consideren que tienen que estar en una manifestación del 1 de mayo. Y dicho sea de paso, los representantes de estos partidos, desde que yo soy secretario general, no de España, sino de Euskadi en su día, siempre han estado en las manifestaciones del 1 de mayo. Yo no decido la agenda del gobierno y, evidentemente, los sindicatos lo que hacemos es hacer una manifestación abierta al conjunto de las instituciones, pero sobre todo, que es de lo que va el 1 de mayo, al conjunto de los trabajadores y de las trabajadoras, ¿no? Normalmente, cuando los sindicatos planteamos como un 1 de mayo reivindicativo,
se vincula la reivindicación a dibujar un paisaje catastrófico alrededor de esa reivindicación, ¿no? Y yo creo que por primera vez en mucho tiempo podemos decir que somos reivindicativos en este 1 de mayo porque las medidas que hemos sido capaces de sacar adelante demuestran que se podían hacer las cosas ante las crisis económicas de una manera distinta. Es que venimos avalados por muchas razones. Es que se han roto todos los mantras de cómo había que hacer frente a las crisis en España. Es que necesitamos subir los salarios no solo por una cuestión de justicia social, sino de eficacia económica. Es que se acabó la apelación al Estado mínimo. Todo el mundo está demandando ahora un papel del sector público para impulsar los fondos de recuperación. Es que ha cambiado la centralidad del mundo en este último tiempo. Y yo creo que esto es lo que en algunos sesgos políticos muy determinados preocupa mucho, porque los planteamientos sindicales ahora mismo, por muy reivindicativos que sean, por muy que estemos planteando una gran movilización, si esto no se soluciona, son planteamientos que están en la centralidad de las políticas que ahora mismo se están haciendo contra las crisis, no solo en España, no solo en el gobierno este rojo o social comunista, sino en otros países centrales de Europa, y creo que esto preocupa mucho en determinados ámbitos de poder. Déjeme hacerles un par de preguntas. Es que le estoy viendo que se está haciendo la respuesta encima, señor Álvarez. El señor Maroto debería de saber que nosotros invitamos a todo el mundo a la manifestación. No hay una invitación expresa a no sé quién. La cuestión es, ¿el Partido Popular se siente interpelado para venir a manifestarse por las cuestiones que nosotros estamos planteando? La cuestión es, ¿el Partido Popular nos va a responder si en realidad, si llegan al gobierno, como han dicho, van a derogar la reforma laboral o no? ¿Nos lo va a responder o va a esperar a que llegue el día después de las elecciones y si tiene posibilidades por la puerta de atrás lo va a hacer? ¿Va a responder a los pensionistas de este país si les va a subir la pensión el 0,25 que aprobó el señor Rajoy o el IPC, el 8,50 que se ha subido este año? Esas son las cuestiones de fondo. Lo demás es hipocresía, falsedad y no decirles a los ciudadanos y a las ciudadanas que somos gente mayor qué es lo que piensan y cómo se sale de esta situación en nuestro país. Estoy ya fuera de tiempo, pero antes de que se vayan sí que quiero preguntarles si vamos a tener en este país una semana laboral de 4 días. Ojalá, creo que en muchos sectores es posible, es necesario, es una forma de mejorar la vida de los trabajadores y las trabajadoras y creo que también la productividad de las empresas. Dicho eso, el objetivo es la reducción del tiempo de trabajo y la organización del tiempo de trabajo. Creo sinceramente que sí, eso está tocando a la puerta. La innovación tecnológica, la reducción del tiempo de trabajo que está produciendo, sobre todo los aumentos de la productividad que hay en nuestro país, incluso los propios beneficios de las empresas, nos deberían de llevar a una reorganización del trabajo con los 4 días y dejar un día no solo para el ocio, sino también para la formación permanente, que es una de las cuestiones que hoy son necesarias en nuestro país. Tienen un día intenso por delante, así que les agradezco el esfuerzo de madrugar para venir a los estudios de la SER. Muchas gracias, Unai Soto, Pepe Álvarez, que tengan un buen día. Muchas gracias, hasta luego. Cuando Nico abrió su paquete de Amazon fue amor a primera vista. Con su diseño depurado de líneas suaves, el aspirador derrochaba calidad por los 4 costados y por un precio menor del que jamás habría soñado. 5 estrellas de Nico. Productos estrella a precios estrella. Empieza a buscar en Amazon hoy mismo. Que tu carril siempre es el más lento es tan cierto como que los frescos triunfan en Aldi y cerca de 9 de cada 10 de nuestros clientes